seguro en las próximas ediciones de Ciencia Viva, ahí los vamos a estar esperando siempre con los brazos abiertos. Y pues es una unidad con 2 unidades, la unidad donde Gaby Olmedo es la directora y la otra unidad donde tenemos otro director. Y pues bueno, entonces yo trabajo actualmente en la UGA, que así le decimos, y posteriormente espero que me pueda mudar también a la unidad de Irapuato. Entonces, yo soy de formación antropóloga, hice una maestría y un doctorado en genética de poblaciones humanas y me encanta la idea de que pude regresar a mi país para, de alguna manera, aportar y compartir la formación que yo tuve fuera de México. Siempre he estado becada por CONACYT o por otras instancias y gracias a eso he podido estudiar. Siempre he estudiado en escuelas públicas y pues me encanta estar aquí con ustedes. Entonces, ahora sí, la pista es tuya, Majo. Gracias. Ahora sí ya les voy a compartir pantalla. Entonces, como pues les mencionaba, estoy en el programa de Biología Integrativa, que es uno de los programas de posgrado que ofrece el CIMBESTAB. Y pues se trata justamente de integrar. Como dicen, tiene mucha parte de formación bioinformática, aparte de trabajo en el laboratorio. Aunque pues yo solo soy bioinformática, pero sí he aprendido a hacer algunas cosas de laboratorio ahí también. En el Angevio, hecho con la doctora Gaby, fue de las primeras cosas que hice en el laboratorio. Y pues como ven, este es pues nuestro campus. Está al lado de la carretera, literalmente, cerca de donde está el CRIT Irapuato. Y está muy bonito. También la unidad está muy bonita. Pues soy parte del laboratorio del doctor Andrés Moreno, de poblaciones y evolución humana. Y pues aquí estamos todos. Pues yo les voy a hablar acerca de algunos conceptos básicos de genética de poblaciones. Y ahí si tienen preguntas, pues ahí luego me dicen. Pues como saben, pues el ADN es la base de la herencia y supongo que ya les estuvieron diciendo acerca de las bases nitrogenadas, de la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Y pues en el ADN básicamente está codificada pues toda la información que nos hace ser quienes somos, ¿no? Entonces, pues alguno de los conceptos que quisiera introducirles es el concepto de alelo, en el que pues es una variante o forma alternativa de un gen. Este ejemplo pues está bastante simplificado, pero imagínense que hay un alelo para ojos azules y para ojos cafés. Y pues en el locus es justamente la posición física que ocupa un gen. Y pues toda esta secuencia es un cromosoma. Entonces los genes se encuentran organizados en cromosomas para nuestro caso, ¿no? Entonces, pues, estas imágenes los que le quieren decir es, pues, básicamente todo lo que la genética nos permite saber, como el hecho de que, pues, nosotros nos parecemos a nuestros papás, ¿no? O que hay toda una justificación para toda la diversidad que vemos, no solo en los humanos, sino también en los animales o en otros animales o en las bacterias. Y cómo hay ciertos factores que van modificando el cómo nos vemos. Entonces, pues, ¿cómo empezó todo? Pues toda la historia de la genética comienza con Gregorio Mendel, este monje que estuvo interesado en estudiar, pues, chícharos. Y pues se dio cuenta de, pues, que había características como el color, la rugosidad, la forma que tenían las vainas, si una plantita estaba más chiquita o más larga, y muchas cosas de esas, ¿no? Entonces, él empezó a estudiar cómo estas características se heredaban, pero pues él ni siquiera tenía como este concepto de que algo se podía heredar, ¿no? Sino solamente lo que él podía observar. Pues ahí quería ponerles un pequeño video. ¿Sí puedo? A ver, yo creo que sí. Okay.
Listo, ¿sí la ven? Sí, sí se ve, sí se ve. Gracias. Ya lo veo, ya lo veo. Gracias. These days, scientists know how you inherit characteristics from your parents. They're able to calculate probabilities of having a specific trait or getting a genetic disease according to the information they have from the parents and the family history. But how is this possible? To understand how traits pass from one living being to its descendants, we need to go back in time to the 19th century and a man named Gregor Mendel. Mendel was an Austrian monk and biologist who loved to work with plants. By breeding the pea plants he was growing in the monastery's garden, he discovered the principles that rule heredity. In one of the most classic examples, Mendel combined a purebred yellow-seeded plant with a purebred green-seeded plant, and he got only yellow seed. He called the yellow color trait the dominant one, because it was expressed in all the new seeds. Then he let the new yellow-seeded hybrid plants self-fertilize, and in this second generation he got both yellow and green seed, which meant that the green trait had been hidden by the dominant yellow. He called this hidden trait the recessive trait. From those results, Mendel inferred that each trait depends on a pair of factors, one of them coming from the mother and the other from the father. Now we know that these factors are called alleles and represent the different variations of a gene. Depending on which type of allele Mendel found in each seed, we can have what we call a homozygous pea, where both alleles are identical, and what we call a heterozygous pea, when the two alleles are different. This combination of alleles is known as genotype, and its result, being yellow or green, is called phenotype. To clearly visualize how alleles are distributed amongst descendants, we can use a diagram called the Punnett square. You just place the different alleles on both axes, and then you figure out the possible combinations. Let's look at Mendel's peas, for example. Let's write the dominant yellow allele as an uppercase y, and the recessive green allele as a lowercase y. The uppercase y always overpowers his lowercase friend, so the only time you get green babies is if you have two lowercase y's. In Mendel's first generation, the yellow homozygous pea mom will give each pea kid a yellow dominant allele, and the green homozygous pea dad will give a green recessive allele, so all the pea kids will be yellow heterozygous. Then, in the second generation, where the two heterozygous kids marry, their babies could have any of the three possible genotypes, showing the two possible phenotypes in a 3-to-1 proportion. But even peas have a lot of characteristics. For example, besides being yellow or green, peas may be round or wrinkled. So we could have all these possible combinations: round yellow peas, round green peas, wrinkled yellow peas, and wrinkled green peas. To calculate the proportions for each genotype and phenotype, we can use a Punnett square too. Of course, this will make it a little more complex. And lots of things are more complicated than peas, like, say, people. These days, scientists know a lot more about genetics and heredity, and there are many other ways in which some characteristics are inherited, but it all started with Mendel and his peas. Entonces, pues, como vieron, pues eso fue lo que al principio dijo Mendel. Y pues básicamente eso sentó todas las bases de la genética. Pero luego, pues lo que Mendel concluyó fue, como a manera de resumen, fue que existen partículas hereditarias, no los denominaba genes, todavía no se sabía qué era un gen, ni se tenía como ese concepto, se sabía que había algo que hacía eso, ¿no? Que si te cruzaba, o sea, que si tenías los chícharos verdes y uno amarillo, pues mostraban este comportamiento de que pues su descendencia se iba a parecer a ellos, ¿no? Y pues otra cosa es que los genes venían en pares y que pues tenían diferentes formas, que son los alelos, ¿no? Pero esto con el tiempo se ha ido haciendo más complejo. Por ejemplo, Morgan, pues lo que él observó fue que existían características ligadas. Él lo que hizo fue que vio estas mosquitas de la fruta, estas mosquitas que le salen, por ejemplo, a los plátanos o a donde tenemos nuestra fruta, y entonces se vio que pues había unas que tenían pues sus ojos rojos, pero vio una que tenía los ojos blancos, ¿no? Entonces lo que él decidió hacer fue pues hacer cruzas. Entonces lo que se dio cuenta es que pues él encontraba pues las proporciones de Mendel, o sea que pues primero, o sea,
la primera generación, todas tenían los ojos rojos. Entonces él dijo, no, pues entonces el color rojo pues es dominante sobre el blanco, ¿no? Y luego se dio cuenta, ya cuando cruzó esta primera generación, se dio cuenta que la segunda que obtenía, solamente los machos tenían ojos blancos. Entonces esto le llevó a concluir que esta característica del color de ojos estaba relacionada con el sexo, ¿no? Estaba ligada al sexo. Y entonces esto básicamente significa que la característica estaba codificada en alguno de los cromosomas sexuales. Y pues eso pues estaba raro, ¿no? Porque aunque veía las proporciones de Mendel, pues veía solo una característica de los ojos blancos en los machos. Y también otra de las aportaciones muy importantes de Morgan fue entender el fenómeno de la recombinación y hacer el mapeo. Es decir, no, pues este gen está en esta posición del cromosoma. Y pues se dieron cuenta que la genética no era tan simple como lo que decía Mendel, sino que hay otras cosas que no tienen este patrón, que no vas a ver siempre esas proporciones. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, cuando ven ustedes que hay perritos que tienen un ojo de un color y el otro ojo de otro color, pues eso pues no es algo muy mendeliano, ¿no? Entonces, pues ya aquí está pues los modelos en los que pues se dieron cuenta que existía recombinación entre cromosomas gracias a Morgan. Entonces, pues los loci se encuentran organizados dentro de un cromosoma, que les decía, locus es donde está un gen, pero pues en plural se dice loci, y por lo tanto se heredan dentro de un cromosoma y por lo tanto no se heredan de manera independiente. Es decir, que si hay dos genes que están muy cerca, va a ser muy probable que se hereden conjuntamente. Entonces, cuando sucede la meiosis, los loci se ligan y se segregan de manera conjunta. Entonces, cuando un alelo aparece de manera simultánea junto con otro alelo dentro de un genotipo a una frecuencia significativa, esto quiere decir que ambos alelos se encuentran en desequilibrio de ligamiento, o sea que siempre se están moviendo juntos. Entonces, pues ya cuando tienes todos estos entrecruzamientos entre cromosomas, normalmente estos no son independientes unos de otros porque pues siempre existe esta cercanía en cómo están distribuidos dentro de los cromosomas. Y todo esto al final nos permite entender fenotipos complejos. Si se recuerdan, al principio les hablé acerca de los ojos de color, pero pues ese no es un fenotipo nada sencillo. O sea, muchas veces un fenotipo depende de muchos genes en vez de un solo gen, o tienen ciertas características como que o se expresan los dos al mismo tiempo, o si existe dominancia, pues sí, ese tipo de cosas. Entonces, pues los grupos de variantes genéticas que se heredan conjuntas se llaman haplotipos. Entonces, pues hay una diversidad de caracteres. Ay, se me borró una imagen, pero les iba a hablar acerca de estos osos que se ven aquí. Este oso de color negro es el oso americano, mientras este oso que se ve acá se le conoce como el oso espíritu. Y de hecho él vive en Canadá. Y lo que se ha dicho es que este oso espíritu es una subespecie del oso americano. Pero realmente cuando se han hecho estudios se encontró que la única diferencia que existe entre ellos es el cambio en una sola base del ADN, que hace que su pelaje sea de color blanco. Entonces, pues, ¿cómo son las cosas con nosotros, no? Pues, ¿qué tan distintos somos? Entonces, por ejemplo, este estudio están utilizando variantes de una sola posición en el genoma y pues se usan muchísimas, pero de todas maneras son suficientes como, por ejemplo, para poder pues mostrar el mapa de Europa cuando se ponen sobre unos ejes, ¿no? Entonces, aunque las diferencias que hay entre todos los seres humanos son muy pequeñas, aún así somos capaces de distinguir las personas que son de un país respecto a los demás países.
Entonces, la diferencia que existe entre todos nosotros es del 0.1%, que es muy poquito, pero aún así, pues lo podemos obtener en un mapa, por ejemplo, haciendo ciertos análisis. Entonces, pues la genética de poblaciones es el estudio teórico y experimental del modo en que se hereda la variación genética en las poblaciones y cómo cambia esta variación. Pues es un poco complejo porque, digamos, nosotros solo somos capaces de ver lo que existe en este momento, ¿no? O sea, cómo es la población en este momento. Pero es muy difícil que nosotros podamos explorar directamente su evolución, porque como saben, la evolución ocurre a lo largo de muchísimo tiempo y no vivimos lo suficiente como para verlo, ¿no? Entonces lo que hacemos es hacer modelos en los que, digamos, tenemos una población, entonces empezamos a simular como si pasara por distintos eventos, ¿no? Y luego tenemos esta población actual y vemos si esta población actual tiene las características de una población que haya pasado por muchísimos eventos, ¿no? Entonces, más o menos podemos así saber qué es lo que ha pasado y ha dejado esta población como es. Entonces, pues les voy a hablar un poquito de evolución. Entonces, pues, ¿cómo evolucionan los organismos? ¿Qué es la evolución? Es el cambio en las frecuencias de los alelos de las poblaciones en el tiempo. Es decir, o sea, como les decía, los alelos son pues las formas alternativas que tiene un gen y pues necesitamos un periodo muy, muy grande de tiempo. Es decir, muchas veces vamos a ver que una población tenía, digamos, en esta proporción las bolitas azules, amarillas, verdes, rosas y rojas. Y con el tiempo ya no va a ser así. Con el tiempo a lo mejor ya la más frecuente va a ser la azul, ¿no? Y con el tiempo unas van a desaparecer. Entonces imagínense que en vez de bolas de colores, estos son como alelos. Entonces, en vez de que existan todos estos 5 tipos de estos 5 alelos, ahora solamente al final del tiempo uno pues puede observar el azul, el verde y el rojo, ¿no? Entonces, como les decía, o sea, nosotros digamos que solo podemos ver este último círculo en el que están las bolitas rojas, ¿no? Y las azules y las verdes. Pero pues mediante nosotros modelos podemos intentar ver este paso intermedio o cómo eran las cosas antes, ¿no? Entonces, digamos que podemos ver hacia el pasado a través de lo que vemos en el presente. Entonces, pues nada en la biología pues tiene sentido si no es a la luz de la evolución, y esa es una frase muy cierta que o sea, todo lo que se estudia en la biología tiene que tener este enfoque evolutivo. Entonces existen 4 principales fuerzas evolutivas. Una de ellas es la deriva génica, la otra la selección natural, la migración y la mutación. Ahorita se las voy a ir explicando una por una. Entonces la deriva genética es básicamente el azar. Es como en la imagen se muestra, si vas caminando y tú no te fijas y sin querer pisas a un bonche de insectos y sin querer todos esos insectos, o sea, tú no te estabas fijando, pues eran color verde, ¿no? Entonces tú ya hiciste que la proporción en la que se encontraba ese alelo que le daba el color verde sea menor, pero solamente porque los pisaste, ¿no? Entonces no hay ninguna preferencia a pisar bichos verdes, solamente es que sin querer lo hiciste. Entonces eso es como la deriva génica. Cuando un alelo se disminuye en su frecuencia por el mero azar. Entonces esto es como algo muy similar a este episodio de Los Simpson en el que, ay, no me sé cómo se llama el jefe de Homero, pero pone a un montón de monos con un montón de máquinas de escribir y dice, pues es que al final del día pues van a lograr escribir una novela, ¿no? Y esto es solamente por azar, porque tiene muchísimos monos y muchísimas máquinas de escribir. Entonces, digamos, pues la evolución ocurre en un periodo tan largo de tiempo que por puro azar puede lograr cosas que pues, se ven bien, ¿no? En nosotros o algo así. Entonces, la deriva génica, pues cambia las frecuencias alélicas de una población. Pero, por ejemplo, el apareamiento no aleatorio o aleatorio definen, por ejemplo, la frecuencia en la que nosotros vemos ciertos genotipos. Como les decía en el video,
pues uno puede ser heterocigoto cuando tienes tus dos alelos de un gen son diferentes, u homocigoto cuando los dos alelos de un gen son exactamente iguales. Entonces, por ejemplo, si se fijan, el apareamiento en aleatorio sería que un bichito café oscuro prefiriera tener una pareja que es igual a él. Entonces, lo que haría eso es que tus alelos probablemente van a ser iguales, ¿no? Café oscuro. Entonces aumenta la cantidad de homocigotos en la población en vez de heterocigotos. Entonces eso es otro ejemplo de un factor que afecta eso en las poblaciones. La otra fuerza evolutiva sería, por ejemplo, la selección natural, que es el cambio en las frecuencias de los alelos, pero debido a una presión ejercida por el ambiente. Esto ya no es al azar, sino, por ejemplo, en estos ratoncitos, lo que se ve es que si se fijan, la tierrita es como es gris, ¿no? Entonces, si el ratoncito tiene un pelaje que es más oscuro y se parece a la tierra, pues va a hacer que los depredadores no lo vean tan fácil, ¿no? Entonces, si es muy vistoso, va a ser más fácil que llegue un depredador y se lo coma. Entonces, eso ya no es azar, ya no es como que se lo comió por coincidencia, sino que se lo comió porque lo pudo ver. Entonces, es como este ejemplo, ¿no? O sea, el verde aquí es muchísimo más vistoso y pues por eso están bajo una presión selectiva. Entonces, al final se puede hablar, por ejemplo, de una adecuación, que es decir, que es cuando, digamos, un individuo puede tener muchos hijos, pero hay características que te permiten tener más hijos que otras, ¿no? Entonces esto al final en la evolución importa, porque al final estás dejando una mayor frecuencia de ese alelo que te dio esa característica que te permitió tener una mayor cantidad de hijos, ¿no? Otra de las fuerzas evolutivas, y la cual es básicamente la fuente de variación principal, es la mutación. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ahora muchísimas, pues, como variedades de perros, ¿no? Desde perritos súper chiquitos como un chihuahua hasta perros como un gran danés, como un dálmata. Y estas diferencias, pues, básicamente son como de mutación. Y con el tiempo nosotros hemos querido seleccionarlos, ¿no? Por eso tenemos perritos como los pug o cosas así, porque nosotros los hemos seleccionado. Pero en principio toda la diversidad que vemos proviene de las mutaciones. Entonces, pues creo que ahí tengo una pregunta para ustedes. Entonces, pues las mutaciones no, o sea, ocurren todo el tiempo en nosotros, ¿no? Si se fijan, cuando supongo que les han platicado el material genético, pues siempre se tiene que estar multiplicando, ¿no? Porque necesitamos nuevas células. Entonces, pues la enzima encargada de esto es la ADN polimerasa. Y la ADN polimerasa comete un error cada 100.000 nucleótidos. Nosotros, los humanos, tenemos células diploides y 6.000 millones de pares de bases en cada célula diploide. Entonces, mi pregunta para ustedes es ¿cuántos errores se cometen en cada división celular? No sé si alguien me la pudiera contestar. No, en sus casos tal vez eso. Si alguien ya supo sacar el número. Hola. Ah, yo lo estoy sacando. Ay, hola, yo no había entendido si teníamos que hacerlo o no. Pues yo estoy viendo aquí algunos números. Dice
60,000. No, esa no es la respuesta. Es que acuérdense que tenemos nosotros tenemos 2 alelos para cada gen, ¿no? Entonces, básicamente tenemos 2 copias de nuestro genoma en cada célula. Entonces, a los que dijeron 60,000, nomás les falta multiplicar por 2. Entonces, cada 120,000. 120,000, sí, muy bien, exactamente. Entonces, pues, básicamente todos, imagínense, eso es en cada división celular. Entonces, pues sí, todos somos mutantes, todos somos como X-Men, porque todo el tiempo se están dividiendo nuestras células y todo el tiempo se están cometiendo errores. Entonces, otra de las fuerzas evolutivas es la migración. Entonces, eso es básicamente porque un individuo que pertenecía a una población que tenía ciertas características, se mueve a otro lugar. Y entonces, digamos, se introduce este nuevo alelo, ¿no? Entonces, digamos, la frecuencia del alelo verde en esta población era de 1 y la frecuencia del alelo café en esta población era 1. Pero ahora que este bichito se movió para esta población y va a tener hijos, esa frecuencia va a cambiar. Entonces, por ejemplo, en la genómica y todo eso, pues se hacen este tipo de estudios, también incluso en los pingüinos. Entonces, por ejemplo, esto a veces te ayuda porque puedes determinar, no sé, en dónde surgieron todos los pingüinitos, ¿no? Y cómo llegaron a otros lugares debido como a las condiciones climáticas, que había hielo y que pues se conectaba en la Tierra, entonces pudieron ir a moverse a otros lugares, ¿no? Entonces eso pues es como súper interesante. El caso también de los humanos es muy bonito porque pues igual el humano surge en África, pero aún así pues se movió a todo el mundo, ¿no? Y si se fijan, pues pueden ver poblaciones con características distintas en cada continente y así, pero de todas maneras no es como que estemos aislados, sino que todo el tiempo la gente se va moviendo y pasan cosas como, por ejemplo, el descubrimiento de América, en el que pues los españoles vinieron, ¿no? Y esas eran 2 poblaciones, los europeos y los nativos de América. Y aún así dieron pues origen a una población como la de México, en la que somos mestizos. Entonces, pues los humanos también seguimos evolucionando, no es como, la evolución es un proceso continuo, no es algo que tenga una dirección o que diga, no, hasta que llegue a este objetivo voy a seguir evolucionando, sino que es algo que sigue pasando mientras la especie siga viva, ¿no? Entonces, hay algunos ejemplos muy padres, como, por ejemplo, la persistencia a la lactasa es lo que nos permite, pues, que podamos tomar leche, ¿no? Sin que nos enfermemos del estómago. Otra cosa muy interesante es cómo ciertos humanos que viven en zonas muy altas se han ido adaptando a esas alturas, o cómo incluso somos capaces de vivir en ambientes donde hay elementos que son tóxicos para nosotros, como el arsénico, o que nos permiten tener una dieta diferente y no morirnos por eso, ¿no? Entonces, también, no sé si ya les han contado este ejemplo de la malaria que existe en África y que justamente, pues, existe una adaptación que permite que no te mueras por la malaria, ¿no? Entonces, pues, les voy a hablar, pues, del ejemplo de la persistencia a la lactasa. Es como les decía, pues, nosotros como cuando empezó la historia de la humanidad, pues empezamos a domesticar a los animales. Entonces, la domesticación de los animales básicamente implicó que podíamos utilizarlos para obtener comida. Entonces, por ejemplo, en este caso sería la leche. Entonces, nosotros normalmente no podíamos consumir la leche, pero existe una mutación que nos permitió hacerlo, porque la leche es muy, muy rica en azúcar, ¿no? Entonces, eso nos permitía tener mucha energía. Y existen 2 mutaciones que nos permiten hacer eso. Una que surgió en Europa y uno que surgió en África. Y justamente el momento en el que surgen estas mutaciones corresponde con el momento en el que hubo esta domesticación. Otra cosa muy importante es, pues si se fijan, nosotros pues tenemos distintas tonalidades de piel, pero pues eso tiene una relevancia, digamos,
en Europa la mayoría de las personas tienen la tez muy blanca, ¿no? Y del Ecuador por abajo, o incluso un poquito más arriba, la piel empieza a ser un poquito más oscura, ¿no? Entonces, si se fijan aquí en el mapa se ve cómo cambian esos tonos. Y eso está relacionado con la incidencia de los rayos, ¿no? UV. Entonces, las pieles oscuras son súper resistentes a los daños por UV, pero la piel más blanca tiene una mejor absorción de la vitamina D. Entonces, todos necesitamos la vitamina D. Para las personas que tenemos la piel un poco más oscura, es más difícil para nosotros. Sin embargo, nuestra piel se daña menos con los rayos UV. Y eso está muy relacionado al ambiente, ¿no? Por ejemplo, si digan, Europa tiene a veces una temporada en la que nunca hay sol, ¿no? Entonces, pues ellos tienen esa necesidad de poder absorber más esta vitamina D que nosotros, que todo el tiempo estamos expuestos al sol, ¿no? Entonces, es como una característica que nos hemos ido adaptando al ambiente con esa característica, ¿no? Otra cosa es este ejemplo de la adaptación en vivir en las alturas. Ese ejemplo está muy padre porque, de hecho, fueron como estudios que fueron haciendo. Entonces, en el Tíbet se dieron cuenta que, ¿han escuchado esto de la enfermedad de la montaña? Hagan de cuenta que es como que tu nivel de saturación de oxígeno se hace muy, muy bajo. Y eso es malo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita la gente que se enferma de COVID muchas veces se pone súper mal porque su nivel de saturación de oxígeno se va por el suelo. Entonces, imagínense, si nosotros nos subimos a una altura muy grande, probablemente nos empezamos a sentir un poquito mal, ¿no? Y así, pero hay gente que vive en estas alturas, ¿no? Y con el tiempo se ha podido adaptar a esa condición. Lo más interesante aquí es que, pues imagínense, en el mundo hay un montón de lugares muy altos. Entonces, por ejemplo, está el Tíbet, están los Andes y está en Etiopía, las montañas de Etiopía. Entonces, lo que se dieron cuenta es que una adaptación que está en los habitantes del Tíbet es que han hecho que, pues, o sea, tienen sus problemas de saturación, pero lo han compensado con que respiran más rápido y que sus pulmones son mucho más grandes. Entonces, eso les ha permitido, pues, no estarse sintiendo mal o estar mal en esas alturas. Sin embargo, en la parte de aquí de abajo, si se fijan, son estos genes, ¿no? Que han detectado que están involucrados en esa adaptación. Pero aquí en los Andes también han visto que lo que pasa es que su sangre tiene una mayor concentración de hemoglobina y una mejor saturación de oxígeno. Y este gen está involucrado, ¿no? Y luego, o sea, también hicieron este estudio en Etiopía y encontraron otra solución para adaptarse que es distinta, ¿no? Entonces, si se fijan, este gen, el EGLN1, sí está compartido en el Tíbet y en los Andes, pero los 3 de acá de Etiopía son distintos. Entonces, esto es como algo muy interesante porque básicamente nos dice que a veces para ambientes muy similares la evolución encuentra soluciones distintas. Entonces, pues eso es lo más interesante de ahí, ver cómo que nos hemos adaptado a vivir en circunstancias muy diferentes y pues que seguimos evolucionando porque necesitamos adaptarnos al ambiente donde estamos. Entonces, hace rato yo les hablaba de la genética de poblaciones y todo, entonces necesito introducir como un concepto que está relacionado un poco con la migración, ¿no? Entonces, muchas veces o algunas veces tenemos casos en el que 2 poblaciones se quedan separadas, pero por mucho, mucho tiempo. Y entonces hace que esas poblaciones se diferencien, o sea, que tengan características muy distintas, ¿no? Entonces, cuando 2 poblaciones, después de estar separadas mucho tiempo, se encuentran y tienen progenie, pues la progenie termina teniendo un genoma todo revuelto, ¿no? O sea, un genoma mosaico. Y pues eso es, por ejemplo, lo que les decía, el caso de nosotros, ¿no? De los mexicanos, que al final tenemos
pues muchas contribuciones de poblaciones distintas, como los africanos, como la población europea o como los nativos de América que estaban aquí. Entonces, eso pues le voy a ceder el control de la presentación a la doctora Carla para que ella le siga platicando un poco de cómo estudiamos las poblaciones ya en el trabajo que hacemos en el laboratorio. Y ya, entonces pues... Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Majo, por esta revisión de conceptos general que es esencial para entender el trabajo que hacemos de genética de poblaciones, que tiene muchos nombres, ¿no? Genética de poblaciones, antropología molecular, historia de las poblaciones, en fin. ¿Tú me las puedes ir pasando, Majo? Ok, perfecto. Todos estos conceptos que esta Majo les ha hablado, les ha explicado, son la base para entender muchas cosas y sobre todo lo que queremos transmitirles son las líneas de investigación que puedes estudiar y que puedes seguir a partir de estudiar esta teoría y estos conceptos que Majo les explicó, ¿no? Entonces, la historia de la humanidad siempre ha sido uno de los temas que ha apasionado a distintas áreas del conocimiento, desde la antropología, lingüística, paleontología, arqueología, genómica. Y sobre todo nos han apasionado responder estas preguntas, de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos como humanidad, ¿no? Sobre todo ahora que estamos en un momento de pandemia en donde gracias a esta situación pues no podemos estar en vivo compartiendo con ustedes todas estas diapositivas y todas estas vivencias en investigación, pues bueno, es muy importante entender la historia de la humanidad y reflexionar verdaderamente sobre estas preguntas, ¿no? Sobre todo, ¿hacia dónde vamos como humanidad? Entonces, bueno, la mayoría de las investigaciones surgen por preguntas, ¿no? Entonces, como ya les contó esta Majo sobre Mendel, Morgan, ¿no? Entonces, como con una pequeña pregunta o una sencilla pregunta, reflexión, puedes desarrollar una investigación, ¿no? Lo sorprendente es que varias disciplinas científicas han ayudado a responder estas preguntas que les estoy plasmando aquí y sobre todo a reconstruir la historia de la humanidad. En este caso, los datos genéticos o genómicos, que son los que están de supermoda desde hace 20 años para responder estas preguntas, pues lamentablemente sin un contexto o sin una explicación adecuada, pues pierden relevancia y evidentemente no nos dan respuestas. Imagínense que yo nada más o Majo les diga, pues estos individuos se parecen a estos individuos a estos, los agrupamos así y ¿para qué? ¿Por qué? Por eso es tan necesario que los datos genéticos sean interpretados en un contexto donde sean tomados en cuenta otros aspectos de toda la experiencia humana, como el registro fósil y arqueológico, aspectos culturales, aspectos sociales, etnográficos, lingüísticos. Todo esto, la interacción de todo esto es lo que nos va a dar una respuesta y sobre todo señales de lo que es la historia de nuestra especie. Entonces, exactamente, pues, ¿cómo es que nosotros utilizamos la genética, ¿no? O la genómica? La que sigue, por favor, Majo. Majo, la anterior, please. Creo que se cortó. Bueno, faltaba una diapositiva, pero no, la anterior. Lo que les voy a hablar ahora es de una investigación que recientemente fue publicada. Le había puesto el título de Conexiones distantes de nuestros ancestros, estudio genético en América Latina y la Polinesia. Y pues se realizó este estudio, ya tiene muchos años que lo empezamos a hacer y bueno, pues aquí les voy a contar de lo que hicimos, ¿no? ¿Por qué surge la necesidad de realizar estos estudios de genómica poblacional en poblaciones que no están representadas? Como pueden ver en la diapositiva, este artículo a mí me impactó y me llamó mucho la atención justo cuando estaba haciendo mi primer postdoctorado, porque me di cuenta que hay un sesgo muy, muy grande en la representación de poblaciones. La mayoría de los estudios que describían la diversidad
genómica de las poblaciones, pues estaban dirigidas a poblaciones europeas o las famosas poblaciones que llamaban caucásicas, ¿no? Con ancestría europea, con poblaciones situadas sobre todo en Estados Unidos también. Y pues como pueden ver, en el 2009 se hizo un estudio, una evaluación sobre 373 publicaciones, ¿no? Ahí había 1.7 millones de muestras y el 96% de todas esas muestras eran de ancestría europea. Solamente el 4% restante eran a poblaciones no europeas. Para el 2016 y después de una petición que hicimos varios investigadores, la mayoría latinoamericanos, este panorama empezó a cambiar, ¿no? Para el 2016, en donde pues ya el tipo de publicaciones y de investigaciones sobre genómica poblacional ya era voraz, ¿no? Había subido, en este caso pusieron análisis de 2.516 estudios, en donde, fíjense, de 1.7 millones a 35 millones de muestras, pues bueno, el 81% eran todavía de ancestría europea, o sea, se estudiaban poblaciones con ancestría europea, y el 19% no europeas. De ese 19% no europeas, obviamente el menor porcentaje era hacia poblaciones pues, nativas americanas. La que sigue, por favor. Entonces, Majo. Hola. Gracias. Todo esto que les estamos contando es para contribuir a estas preguntas y a estos mapas que constantemente se están refinando y se dan con mayor exactitud, ¿no? ¿Cómo ha sido el poblamiento de los modernos humanos alrededor de todo el mundo? Entonces, como pueden ver aquí en el mapa que les estoy presentando, pues se han podido datar incluso cuántos miles de años atrás fueron las migraciones, desde que salieron los primeros humanos modernos de África, ¿no? Desde hace 55,000 a 65,000 millones, 55,000 años, millones de años atrás. Y de ahí, cómo fueron poblando los distintos continentes hasta llegar al continente americano, que fue el último continente americano que se pobló por humanos modernos. Eso también siempre me gusta aclararlos. A América solamente llegaron Homo sapiens sapiens. No llegaron neandertales ni ninguna otra especie de Homo, solamente los Homo sapiens sapiens. Y pues se puede decir que fuimos el continente más joven, ¿no? En ser poblado por los Homo sapiens. Hay muchísimas teorías que ya se apoyan sobre todo en datos genómicos de poblaciones actuales y de poblaciones antiguas, pues precisamente para describir cómo fueron estas migraciones, si fueron migraciones por la costa, si fueron migraciones por dentro del continente, si fueron migraciones rápidas, si fueron migraciones lentas. Y bueno, todas estas respuestas se han encontrado y se han basado en estos datos genómicos que han producido diversos grupos de investigación. La que sigue, por favor. Entonces, en este mapa, sobre todo, podemos situarnos en un lugar que es apasionante para estudiar, el Triángulo de la Polinesia o de las Islas de la Polinesia, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, en el ápice central del triángulo está Hawái, después tenemos las islas de Nueva Zelanda hacia la izquierda y hacia la derecha, con un circulito rojo marcado, está Isla de Pascua. Estoy segura que ustedes han escuchado hablar de Isla de Pascua, de los Rapa Nui, que seguramente ubican a los moais, que son estas grandes esculturas enormes, y pues Isla de Pascua siempre ha sido objeto de estudio de muchísimos investigadores de todo el mundo. Sobre todo, pues estudiar la deforestación, cómo construyeron los moais, cómo los trasladaban de la cantera del volcán y los llevaban hacia las playas para que los pusieran en posición de vigilancia. Y sobre todo es apasionante ver la misma diversidad que hay dentro de estas grandes esculturas de los moais. La que sigue, por favor. ¿Majo? Ok. Bueno, entonces ya les hablé así como que todo lo que nos interesa descubrir, todo lo que, bueno, más bien describir y aportar conocimiento para encontrar respuestas más
concretas a ciertos procesos históricos, y de ahí nos brincamos al Triángulo de la Polinesia, y aquí les pongo el contexto histórico, ¿no? A la Polinesia empezaron las migraciones desde 1750 de la era presente, de nuestra era actual, en donde venían pues navegantes de Inglaterra, de Francia, de Escocia, sobre todo venían muchísimos de Europa, y la gran controversia era si verdaderamente los nativos americanos que habitaban el continente americano también habían podido llegar a la Polinesia. Hubo una película muy famosa que se llamó Kon-Tiki, que si tienen oportunidad de verla, se las recomiendo, creo que estaba en YouTube. Y pues esta película de Kon-Tiki, pues precisamente narra la historia de cómo fue la probabilidad de que llegaran los nativos americanos a la Polinesia. Y efectivamente, pues surgieron muchísimas historias, hasta historias de ovnis extraterrestres y cosas así, pero hubo en particular un investigador noruego, Thor, que estaba él obsesionado verdaderamente con demostrar que la migración de América hacia la Polinesia, en particular a Isla de Pascua y a otras islas que conforman el Triángulo de la Polinesia, había sido posible. Tal fue el apasionamiento de este investigador que imagínense que se lanzó a Perú, construyó una balsa como si fuera tipo de las que usaban los Rapanuis en aquel entonces, y se lanzó con las corrientes del océano para ver si podía llegar, ¿no? Muchos dicen que pues sí lo logró, pero que hizo trampa porque lo arrastraron ya hacia la corriente marítima más fuerte para que llegara a la Polinesia. Pero bueno, aquí les vamos a contar si la historia de Thor verdaderamente era realidad o era ficción. La que sigue, por favor. Antes de pasar a los resultados y cómo se hizo todo este trabajo, primero, pues cómo llegamos a la Isla de Pascua, ¿no? Esto es muy importante, y esta parte de la antropología social o de la etnografía siempre es muy importante mencionarlas para que ustedes se den cuenta cómo este tipo de proyectos no solamente se basa en descripciones genómicas, en descripciones de fenotipos, sino tiene una parte social muy importante. Entonces, la primera pregunta que deberían de surgir cuando uno ve este tipo de publicaciones o la película de Kon-Tiki es pues cómo se consiguieron las muestras, cómo accedimos a las poblaciones, a las comunidades. Y bueno, pues les voy a contar de esta experiencia que tuvimos con la población Rapanui. Recibimos una invitación para colaborar con colegas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile para elaborar un proyecto que se llamaba Chile Genómico, porque nosotros participábamos en una investigación también para describir la diversidad de poblaciones nativas mexicanas y mestizas mexicanas. Tal cual como lo hicimos en México, ellos también querían desarrollar esta caracterización sistemática de genomas de la población chilena. Entonces, en aquel entonces, yo vivía en California, trabajaba para una universidad que se llama la Universidad de Stanford. Cuando recibí esta invitación, entonces volé de California a Santiago de Chile. Fue un vuelo muy largo de 11 horas, suficiente para pues, que la imaginación se me fuera y empezar a preguntarme, y de repente me empecé a acordar de Isla de Pascua y de la película Kon-Tiki. Y bueno, pues cuando llegué ya tal cual a la Universidad de Chile, pues con los colegas chilenos, pues hablé de esta propuesta, de las posibilidades de ir a tomar, no de ir a tomar, de presentarles un proyecto de investigación a la población Rapanui. Y pues por un problema, sobre todo político, porque se me pasó comentarles en la diapositiva anterior, que la Isla de Pascua, después de la Guerra de las Malvinas, fue cedida a Chile cuando no era de Chile. Pero esto, bueno, fue un acuerdo político al que se llegó, en donde finalmente, pues, esta isla fue cedida y de hecho pertenecía al imperio, al Reino Unido, pues. Entonces, bueno, ellos nos recomendaron que finalmente no llegáramos a Isla de Pascua de parte de Chile, sino que más bien nosotros con una iniciativa personal y con el interés de realizar un proyecto, ¿no? Entonces, así fuimos, esto fue el catalizador, finalmente se hizo toda la gestión para llegar a la Isla de Pascua. La que sigue, por favor, Majo. Y pues al igual cuando uno planea hacer un viaje a un sitio nuevo en donde jamás has ido, te informas de la ubicación,
la población, el idioma, el tipo de moneda que utilizan, en fin, es así como que en etnografía o en antropología social se llama investigación de gabinete, ¿no? Entonces, bueno, pues así como que, bueno, el viaje, ¿no? Yo no sabía que de Santiago de Chile a la isla de Pascua era un vuelo de 6 horas en donde no había nada más que el océano. Y al llegar ahí tienes solamente un chance para aterrizar porque por las corrientes del aire fluviales no puedes girar 2 veces una cosa así. Total que bueno, solamente tienes un chance para aterrizar. Afortunadamente era muy bueno el piloto, pudimos aterrizar. Y bueno, pues ya ahí en aquel entonces me acompañó mi hija que tenía 6 meses y pues bueno, yo creo que también jugó una parte importante para que tuviéramos una buena aceptación y recepción por parte de las autoridades. Tuvimos múltiples reuniones con autoridades locales, de gobierno y tradicionales. Esta etnografía es hacer una observación lo más objetiva posible de cómo se comporta la población para verificar cuál es el mejor acceso a ella, quiénes son las autoridades. Aquí, por ejemplo, el Consejo de Ancianos era crucial, mucho más importante que las autoridades locales del gobierno, ¿no? Obviamente expusimos nuestro interés de realizar el proyecto e hicimos una etnografía express, ¿no? Entonces, bueno, pues esta etnografía es una herramienta de investigación muy, muy importante. Como les digo, se trata de investigar, observar y recrear, ¿no? cómo son estas redes al interior de una población. La que sigue, por favor. Esa fue la primera visita, la primera que les puse. De ahí regresamos al continente, a Santiago de Chile, con buenas noticias. Aquí está el doctor Andrés Moreno, que también era parte de esta investigación, ¿no? Y obviamente pues regresamos a hacer todas las gestiones con la Universidad de Stanford para que nos enviara todos los insumos que íbamos a necesitar para el muestreo. Y pues obviamente el primer paso cuando ya regresamos, previo a que ya habíamos obtenido el permiso del Consejo de Ancianos, obtenido el permiso del alcalde de la municipalidad de Rapa Nui y con ciertas personas que eran importantes para la población, pues bueno, buscamos un informante y una guía local. Su nombre es Tita Ina, con la cual también hemos seguido en contacto para regresar los resultados y pues obviamente ya regresábamos con la consigna de llevar a cabo el muestreo, respetando este sistema de usos y costumbres locales. Este sistema de usos y costumbres es tan sencillo como lo que hacemos nosotros día a día. O sea, cada uno tenemos nuestros usos y costumbres en casa. Hay unos que que les gusta comer con un mantelito individual, sin mantel, con mantel, que comen toda la familia, que cada quien come en su habitación. Esto se llama sistema de usos y costumbres. Y lo que hicimos fue observar cuáles eran sus usos y costumbres para poder plantear el proyecto de la mejor manera. Al regresar esta segunda vez, después de 15 días de estar en Santiago de Chile, volviendo a organizar la información y pidiendo autorización a la Universidad de Stanford para poder realizar este muestreo, pues obviamente generamos mucho más confianza y mayor certidumbre con la población Rapa Nui. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, pues ¿quiénes eran los Rapa Nui, no? Aquí pueden ver un tamizaje, un mosaico de fotografías de diversidad, pueden ver los fenotipos, las características físicas de cada uno. Eso que se ve abajo como una carita sonriente, pues es la bandera Rapa Nui, ¿no? En donde es una canoa, en donde lo más bonito es la interpretación, es una canoa que tiene 2 cabezas. ¿Y esto qué quiere decir? Que los Rapa Nui y todos los habitantes de las islas de la Polinesia tenían la capacidad de navegar hacia cualquier dirección, no solamente hacia una dirección. Entonces, bueno, aquí ven esta diversidad fenotípica y pues enfatizo que el trabajo de campo varía de una población a otra, incluso aunque sean cercanas. No es lo mismo trabajar en la isla de Rapa Nui que trabajar en Hawái o en Tahití, ¿no? Que también son parte del mismo complejo de las islas Rapa Nui, de las islas de la Polinesia. Entonces, cada muestreo requiere de diferentes técnicas. Algunas veces debemos de improvisar porque pues, no se cuenta siempre con todos los insumos y sobre todo es crucial atender las preocupaciones, las dudas, las preguntas de cada comunidad, de cada persona. Colectar las muestras de una población es un proceso muy complejo que involucra pues, aspectos culturales, sociales,
emocionales, ¿no? La interacción con varios individuos y sobre todo científicos. Entonces, aquí les presento a los Rapa Nui y las indicaciones de un trabajo de campo. La que sigue, por favor. Días previos al muestreo, pues obviamente hicimos campañas locales de publicidad, anuncios en medios locales, en radio, avisos de la municipalidad, y esto nos llevó a tener un mejor acercamiento a la población general y también de una persona por una. La elaboración de material la hicimos ahí también mismo, folletos, pósters, todo contextualizado. Las hicimos bilingües en español y en Rapa Nui, nos apoyamos muchísimo con Tita Ina para que nos hiciera las traducciones. ¿Y qué queríamos dar de mensaje con hacer todas estas cosas bilingües, salud, en vez de decir hola, decir Yorana, ¿no? Y poner una caricatura de Rapa Nui, pues que verdaderamente se sintieran identificados y representados en este trabajo y que abrazaran este proyecto como propio. La que sigue, por favor. Aquí es cómo se ve un muestreo, ¿no? O sea, ya todo el trabajo anterior les presenté lo que hicimos previo para llegar al muestreo y pues estas son las charlas informativas, se presenta el proyecto, se hacen muchísimas analogías porque imagínense que yo me pare enfrente de estos chicos que eran estudiantes también de preparatoria y también de carreras técnicas que se daban ahí en la isla, pues que yo me pare enfrente de ellos y que les empiece a hablar de deriva, de evolución, de Morgan, de Mendel, pues les sonaba totalmente ajeno, ¿no? Sin embargo, cuando empecé a hablar de historia, de navegantes, hacer analogías hasta con la historia, hasta con la película de Moana, ¿no? Les resultaba súper gracioso. En aquel entonces todavía no salía Moana, pues, pero había otras películas en donde también me podía apoyar. Obviamente respondí todas sus dudas. Era una invitación a que participaran y esto era establecer compromisos reales para poder reclutar participantes. Establecer compromisos reales porque pues muchas veces, así como nosotros podemos tener la fantasía de que llegamos a una población y que vamos a hacer maravillas y vamos a obtener información para casi hablar de cómo fue toda la población, las migraciones de todo el mundo, pues también muchas personas creen que nosotros podamos decirles tan solo, no sé, si van a desarrollar cáncer o cosas así, ¿no? Entonces ahí hay una necesidad y un compromiso ético muy grande de establecer compromisos reales, de decirles de qué consiste el proyecto, cuáles son los resultados y qué es lo único que podemos ofrecer. La que sigue, por favor. En la que sigue les presento la secuencia del muestreo, en particular que realizamos en la isla de Pascua, porque faltó la anterior, porfis. Majo. Ahí está. Ajá. Esta es la secuencia de muestreo, ¿no? Entonces, como número 1, pues sobre todo la explicación de todo el proceso, se aplica un cuestionario genealógico. El cuestionario genealógico es básicamente saber dónde nació la persona que se está entrevistando, sus padres, sus abuelos, maternos, paternos, bisabuelos, si habla una lengua nativa, información sobre todo que me permita reconstruir su genealogía. Y una cosa muy importante, la firma del consentimiento informado. Este consentimiento informado es crucial para realizar cualquier trabajo de genética de poblaciones o cualquier trabajo que se quiera hacer con poblaciones humanas. Y obviamente es aprobado por un comité de ética en investigación. En aquel entonces contábamos con la aprobación del comité de ética de la Universidad de Stanford. ¿Y esto qué quiere decir? Que se reúnen un grupo de científicos que también entienden de genética de poblaciones y de antropología, revisan tu proyecto y dicen, bueno, pues sí, lo que quieren hacer tiene sentido, no falta, no cometen ninguna imprudencia ni cosas graves y por lo tanto, pues sí pueden hacer este trabajo de muestreo. Entonces, ahí estoy hablando con una persona, le explico todo, me firma el consentimiento informado y después pasamos a la toma de medidas antropométricas. La toma de medidas antropométricas, pues finalmente es tomar el peso, la talla, calcular índice de masa corporal, también el color de la piel y después viene la toma de saliva o toma de sangre dependiendo de lo que se necesite o los parámetros que queramos leer o que le interese a la población saber y después se explica pues cuándo podríamos tener los resultados, ¿no? Aproximadamente. Majo, perdón, te regresas a las 52.
A la anterior, perdón. Ah, aquí está. Se me pasó decirles que en las charlas informativas que dimos en distintos lugares, pues les explicamos las herramientas de trabajo y para qué sirven, ¿no? Porque imagínense llegar al día del muestreo y en donde yo abro mi estuche con un antropómetro y lo empiezo a armar y todo, pues van a decir qué es. Entonces les explicaba, bueno, esta es una regla que lo único que hace es medir las dimensiones del cuerpo, las extremidades, algunas circunferencias, una báscula, como todos lo conocemos, que es para medir el peso, y esto es el espectrofotómetro, que terminamos diciéndole colorímetro, para que la gente entendiera pues, que simplemente me permite medir el color, la pigmentación de la piel, y en este caso, pues el kit de colecta de saliva, les explicamos que tiene un buffer, que es como un estabilizador o como un jabón para que se mantenga la saliva y para que me pueda conservar bien la saliva en lo que llegó al laboratorio para poder extraer el ADN de esa saliva. Ahora sí, 2 adelante, por favor, Majo. Ya les expliqué lo de las charlas que damos a los participantes, el material, la secuencia de un muestreo y después regreso al laboratorio con información y muestras por analizar. La parte superior, donde ven precisamente en el estuche del espectrofotómetro, pues ahí están todos los frasquitos ya con las muestras de saliva, ¿no? Nuestra mesa de trabajo, ya después de una jornada muy larga. Y abajo pues estoy con 2 técnicos que me apoyaron a hacer todas las extracciones y finalmente en la parte inferior derecha pues pueden ver todos los tubitos ya de ADN extraídos, ¿no? Entonces pues es un proceso muy largo para llegar a todo esto. La que sigue, por favor. La 4ª visita se realizó al siguiente año. En esta ocasión yo no pude ir. Se regresaron los resultados de manera individual. Eso es muy importante. Cuando yo realicé el cuestionario genealógico y cuando yo realicé la firma de consentimiento, a cada uno de los participantes le preguntamos si ellos querían que se les regresaran sus resultados y se les explicara en lo que consistían los resultados. Obviamente, pues se reforzó el compromiso de regresar los resultados y sobre todo que la población estuviera de acuerdo o los que no querían los resultados tampoco se les regresó. En esta visita, pues fueron otro equipo en donde también Andrés estuvo presente. Hubo una cobertura mediática muy interesante y pues aquí pueden ver esta hoja que está sosteniendo esta participante en donde pues cada rayita pertenece a un cromosoma y cada color verde, rojo, amarillo, azul pertenece a una parte que le indicaba a ella si tenía una ancestría europea, una ancestría nativa americana, una ancestría de la Polinesia y bueno, pues la cara de felicidad, había unos que por ponerlo en porcentaje, pero que no se debe de llamar en porcentaje, pues veían algunos fragmentos rojos que eran los indicativos de ancestría de la Polinesia y se ponían totalmente feliz, daba igual si eran 3 cuadritos, 2 cuadritos o 20 cuadritos. Eso reafirmaba la identidad de la historia oral que ellos tenían en donde verdaderamente provenían de la Polinesia. La que sigue, por favor. Hubo una buena divulgación con los medios locales, nos apoyaron muchísimo. También se dieron resultados a nivel familiar, a nivel personal y ahí se hizo un segundo compromiso de regresar de nuevo a la comunidad y también se presentó la oportunidad de tomar un segundo muestreo y datos. ¿Esto por qué sucedió así? Pues yo creo que porque lo hicimos correctamente, ¿no? Entonces explicamos, invitamos, regresamos los primeros resultados y mucha gente que al principio estaba un poco escéptica y que no creía, pues cuando vieron que regresamos, que verdaderamente había un compromiso, pues dijeron, pues sí, son personas serias y queremos participar. Entonces, aunque no iban preparados para un segundo muestreo, enviamos nosotros todos los insumos desde la Universidad de Stanford, desde California, otra vez hasta Rapa Nui, para que se pudiera hacer un segundo muestreo.
Esta, ¿qué les puedo decir? Es la vía larga, es la vía complicada, pero es la forma correcta en que se debe de trabajar, no solamente para abrirnos a nosotros mismos las puertas para trabajar con comunidades indígenas, sino para dejar abiertas las puertas para futuros investigadores, y muchos de ellos pueden ser ustedes. Entonces, por eso les digo que es la forma correcta de hacerlo. La que sigue, por favor. Esta quinta visita se realizó en el 2018 y aquí fue algo muy interesante. En noviembre 14 del 2018 se realizó una conferencia que se llamaba, o sea, conferencia de migraciones, ¿no? De migraciones recientes, de migraciones tempranas al Pacífico en Isla de Pascua. Y aquí fue un foro muy interesante porque había genetistas, arqueólogos, antropólogos, historiadores, consejo de ancianos, habitantes de la isla Rapa Nui, y fue en el Museo de Isla de Pascua, que es un museo verdaderamente hermoso, ¿no? Por la cantidad de historia que contiene. Y ahí se presentó Alex Ioannidis, que también es autor de este artículo que salió publicado, este año salió publicado, y bueno, pues presentó los primeros resultados, ¿no? Y obviamente pues fue un debate muy bueno porque eran los primeros resultados. Y ya para el 8 de julio del 2020 de este año, pues fue cuando salió la publicación en la revista Nature, que es una revista muy buena para publicar este tipo de trabajos. Y lo primero que hicimos antes de celebrar y de festejar y demás, pues fue agendar inmediatamente una reunión virtual con el Museo de Isla de Pascua, en donde ahí también estaban los colegas chilenos que también se incorporaban al trabajo. Pueden ver la foto de abajo. Ay, perdón. Y pues ya pueden ver también ahí que finalmente esa niña que iba de bebé, pues ya está más grande, ¿no? Obviamente también fue parte del equipo de muestreo y pues también estaba ahí ofreciendo los resultados. Entonces, bueno, pues aquí ofrecimos los resultados. Obviamente estaba la gente súper contenta, hubo una muy buena cobertura mediática, la que sigue. Y bueno, ¿cuáles resultados son los que presentamos, no? No les quise poner ningún cariograma, no les quise poner ningún plot de estructura, solamente esta infografía que se realizó también por el equipo de divulgación del CIMBESTAB, en donde lo que se hace pues, son infografías que te resumen y te facilitan o te digieren la información científica para que cualquier persona la pueda entender. Y bueno, pues el artículo se publicó el 8 de julio de este año y comprobamos efectivamente que indígenas de América tuvieron contacto con navegantes polinesios hace 800 años aproximadamente, antes del poblamiento de la isla de Pascua o Rapa Nui. Entonces, bueno, los primeros autores y el autor de correspondencia son investigadores del CIMBESTAB. Se analizaron, hubo un análisis genético de más de 800 genomas latinoamericanos y del Océano Pacífico. Y bueno, pues las 4 grandes conclusiones de este trabajo es que efectivamente las huellas genéticas del origen americano que se encontraron en este análisis de los 800 genomas, pues sí, los primeros se veían, las primeras señales se veían que había rasgos de raíces mapuche, que es un pueblo indígena de Chile y de Argentina, pero que provenía de una migración muy reciente, de hace unos 150 años. ¿Esto qué quiere decir? Pues obviamente después de la Guerra de las Malvinas, muchos chilenos se mudaron para vivir a Isla de Pascua y pues obviamente se recombinaron sus genomas con los nativos de la isla, pues evidentemente ahí es esa señal la que obtuvimos, ¿no? El otro componente genético está relacionado con la población indígena, pero este contacto se realizó mucho tiempo atrás con las islas polinesias y proviene de lo que actualmente es Colombia o Ecuador. Y esto es el que se ubicó hace 800 años. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente sí hubo ese contacto de indígenas americanos con indígenas de la Polinesia. Al estar compartida esta señal genética antigua, ¿no? Con varias islas de la Polinesia, no solamente con Rapa Nui, pues se cree que sí fue solamente un único evento de contacto entre ambas culturas, ¿no? Como pueden ver ahí, sale la balsa, ¿no? Tipo de las que se utilizaban los nativos americanos en aquel entonces, que se dirige
hacia el área de las Islas Cook, las Islas Marquesas y evidentemente la isla de Rapa Nui. Fue alrededor del año de 1200 de nuestra era cuando los segmentos indígenas fueron introducidos a la población de la Polinesia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que Thor, de alguna manera, sí tenía razón, ¿no? O sea, evidentemente sí llegaron indígenas americanos a las islas de la Polinesia. No sabemos aún si fue que se lanzaron a navegar y naufragaron y cayeron ahí. Todavía nos falta seguir complementando este rompecabezas y esta información, trabajar con otras islas de la Polinesia. La que sigue, por favor. Y lo que sí les puedo decir es que este trabajo en particular causó muchísimo la atención porque era una pregunta que muchos investigadores de distintas disciplinas tenían. Nosotros ofrecimos la respuesta, ¿no? Hubo una gran cobertura a nivel internacional. Es muy importante esta cobertura a nivel internacional, no solamente para que vean la calidad del trabajo que podemos hacer desde México, sino también para que volteen los ojos a ver a estas poblaciones, que son poblaciones aisladas, poblaciones nativas, y que verdaderamente son las que portan toda esta historia y la manera correcta en que se debe de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos cobertura de la BBC, de CNN, de National Geographic, de Scientist, ¿no? Entonces, eso es un gran orgullo hacer un trabajo correctamente y sobre todo que tenga este gran impacto mediático. Finalmente, les quiero presentar que obviamente, pues toda la que sigue, por favor, Majo, que este tipo de estudios pues tienen también un respaldo, ¿no? En toda la información histórica, arqueológica, y pues aquí está el nombre de estas dos especies, ¿no? Que evidentemente fueron llevadas el camote y la calabaza de América hacia las islas de la Polinesia, y actualmente se nombran como se nombraban los nativos de aquel entonces, que se me acaba de ir el nombre, no me acuerdo, pero bueno, se los debo para después, pero tiene la misma raíz lingüística, ¿no? Entonces eso quiere decir que así como también los genes se recombinan, pues también hay esta recombinación a través de la cultura que es la comida y el intercambio y que se queda presente en las poblaciones. Ya para concluir, pues les dejo esta reflexión, la que sigue, por favor. Es una reflexión que me marcó muchísimo desde que intenté trabajar con poblaciones indígenas de Chiapas, con un antropólogo que vivió muchísimos años en Chiapas, Andrés Aubry, y él estaba de acuerdo en que se hicieran este tipo de estudios, pero que se hicieran correctamente, ¿no? Me dijo esta frase que siempre se las dejo y se las comparto a todos, ¿no? Porque al principio yo hablaba, no, es que necesitamos conseguir tantas muestras y tales grupos, y me dijo muy, muy serio y muy reflexivo esto, ¿no? De que las poblaciones humanas no solo eran muestras biológicas, ¿no? Sino que eran los portadores esenciales de la historia de la humanidad. Entonces, así, partiendo de esta premisa, ¿no? De esta frase, pues es como debemos de trabajar, ¿no? O sea, si todos nosotros somos portadores de esta historia de la humanidad, pues con ese respeto y con esa cautela es como debemos de trabajar. Ahí están mis datos, cualquier consulta, si quieren más información sobre esto, con muchísimo gusto se las puedo compartir. Muchas gracias, Majo, por apoyarme en pasar las diapositivas, y si quieren vamos a las preguntas porque ya nos quedan 6 minutitos. Carla, por aquí pregunta Valentina, Ajá. ¿cómo obtienen los modelos en los que se basan para ver la evolución en la genética de las poblaciones? Vaya pregunta, Valentina. Mira, finalmente estos modelos, Majo, ¿tú quieres decir algo de modelos? Sí. Pues es que creo que la mejor manera de ponerlo es como algo más simplificado, ¿no? Obviamente, o sea, son matemáticas muy complejas que básicamente se basan en la frecuencia de los alelos que se observan en las poblaciones. Entonces hay distintos fenómenos. Por ejemplo, cuando pongamos el ejemplo más sencillo, tienes una población, digamos, al ser humano en África, ¿no? No todas las personas que estaban en África salieron de África, sino fue
una proporción chiquita, ¿no? Entonces, esa muestra que salió de África no llevaba toda la diversidad de alelos que existía. Entonces, por ejemplo, ese es un fenómeno, el hecho de que solamente una parte de la población se mueva a otro lugar. Entonces ves frecuencias alélicas distintas, entonces eso lo puedes ir modelando, no sé, decir, no, pues es que esta población en la que yo observo una frecuencia tuvo que haber pasado por un fenómeno similar a este en el que cambiara de manera muy drástica. Otra manera es, por ejemplo, a veces medimos en las poblaciones la población efectiva, que es, digamos, una medida de la diversidad. Es como realmente la población que está contribuyendo algo genéticamente, o sea, que no es como un poco más de lo mismo, sino que es todo lo diferente que tenemos. Y eso también te habla, no sé, de cuántas personas salieron de ahí, más o menos como en una aproximación que contribuyera a diversidad. Entonces, pues son muchos fenómenos como esos de cuello de botella o como de efecto fundador, pero básicamente es así, o sea, como basado en esas frecuencias, hacer un espectro y compararlo con cómo se vería si a una población le pasara un evento. Así es, y solamente lo que dice Majo es la base de todo, ¿no? El análisis de esas frecuencias, de las proporciones de estos alelos, si están o no están presentes en las poblaciones, en qué porcentaje se encuentran en las poblaciones. Y también las simulaciones son muy importantes. Simulación, como lo dice la palabra, es simular posibles escenarios, ¿no? Entonces, ahora la bioinformática, que es informática con herramientas dirigidas a entender la diversidad o la biología, pues es algo sumamente necesario. Yo te puedo decir que cuando yo empecé a hacer genética de poblaciones, pues los análisis eran mucho más sencillos que ahora los análisis tan complejos que, por ejemplo, Majo realiza, ¿no? Nosotros simplemente hacíamos una comparación de porcentajes de la diversidad, ¿no? Una MOVA, una SAMOVA, en donde relacionábamos la diversidad con la distancia geográfica, ¿no? De una población, o por agrupaciones lingüísticas. Decíamos, bueno, vamos a simular que estas poblaciones pertenecen al mismo clúster o grupo lingüístico y las comparamos con estas y vemos si tenemos un dato positivo o un dato negativo. Entonces, sí es algo indispensable el desarrollar herramientas bioinformáticas y todos estos modelos se van perfeccionando y se van corrigiendo y se van encontrando errores y se van corrigiendo esos errores. En particular, para este trabajo de los Rapa Nui, se desarrollaron herramientas informáticas para que no solamente detectar los segmentos que pertenecían a las distintas ancestrías, sino fechar cuando esos segmentos se recombinaron. Entonces es por eso que se pudo tener una aproximación ya en fecha de estos 800 años o de los 1200 años que yo les decía, ¿no? Muy bien, Carlos. Tienes muchos guau, muchas felicidades. Ay, ahorita los leen con calma. Dira pregunta que ¿cuáles fueron algunos de los obstáculos que presentaron para poder publicar en una revista como Nature? Mira, Dira, más bien de los obstáculos, yo diría de los retos. De los retos que te topas para lograr una publicación así, es precisamente en México en particular la falta de presupuesto, ¿no? Que verdaderamente es necesario tener un mayor apoyo económico para la ciencia, pero ante un reto siempre hay una solución. Entonces, cuando tienes este tipo de retos, pues por eso es tan indispensable tener redes internacionales de colaboradores para que ahora sí que todos nos juntemos y nos organicemos y nos repartamos lo que cada uno puede aportar. En particular, este proyecto pues, fue liderado básicamente por nosotros, por investigadores mexicanos. Parte del presupuesto obviamente lo puso la Universidad de Stanford, obviamente también hubo una contribución de la Universidad de Chile y de varias instituciones, ¿no? Del Instituto Rosenkrantz, ¿no? Que también se recibió una beca para hacer el genotipado. Y pues yo creo que el mayor reto es conseguir un buen presupuesto para poder pagar los genotipados, para poder incluso pagar o construir un clúster, una computadora súper potente que te permita analizar todos los datos, para poder contratar también técnicos.
Entonces, eso yo creo que es el mayor reto, porque creo que a nivel intelectual o de conocimiento no hubo mayor reto, sino que hubo una buena colaboración y a diferencia de muchos proyectos que antiguamente se hacían cuando nosotros teníamos muestras, ¿no? Sobre todo los investigadores latinoamericanos, ya no es de que yo te doy muestras y me pones en el artículo donde sea, sino yo voy por las muestras, yo organizo la investigación, yo invito a colaborar y yo decido cómo lo vamos a hacer. Y evidentemente los resultados y la calidad del trabajo, pues fue lo que sobresalió y por eso una revista como Nature dio cabida a una publicación sobre Isla de Pascua, ¿no? Giovanna. Hola, buenas noches. Mi pregunta era que si me podría decir a grandes rasgos cómo es que se hace un mapa genético. Un mapa genético, bueno, pues finalmente lo que hacemos es eso, ver las similitudes, las diferencias, las frecuencias y las frecuencias alélicas, perdón, y finalmente lo que haces es poner esto en un programa que te mida todo esto y pues hay varios programas, ¿no? O sea, para que tú puedas obtener este mapa o esta estructura genética, ¿no? Está Admixture, también puedes ver también por un PCA, o sea, finalmente es una gráfica en donde es un análisis de componentes principales, en donde lo que haces es que las poblaciones se te van a agrupar, las que se parecen se agrupan juntas y las que no se parecen pues se agrupan por otro lado. Majo, no sé si tú. Majo. Bueno, y otra pregunta es que si existe alguna base de datos en las que todos los estudios que se parecen al que usted ha hecho guarden la decodificación del DNA de todas las muestras que se han tomado. Sí, existen sobre todo paneles de referencia de poblaciones y o sea, una de las premisas cuando tú haces una publicación como esta es que los datos deben de ser accesibles. Se dice que deben de ser bases de datos abiertas, pero honestamente abiertas pues para la comunidad científica, porque si yo de todas formas pusiera accesible un link con todas estas bases de datos, pues evidentemente no todo el mundo tiene las herramientas bioinformáticas para descargarlas, ni para analizarlas, ni para guardarlas en su computadora, ¿no? Entonces, sí existen, estas bases de datos empezaron a hacer desde los 80s y pues empezaron a hacer con poquitas poblaciones, con poquitos SNPs, ¿no? Es un trabajo que empezó sobre todo Luigi Cavalli Sforza, que es el papá de la genética de poblaciones, y de ahí ha incrementado hasta hacer bases de datos de genomas enteros, ¿no? Primero fue el HapMap, después fue genomas enteros, y ahora pues se hacen también así, y sobre todo también asociados con fenotipos. Entonces, esas bases de datos están disponibles en distintas plataformas, en distintos servidores de todo el mundo, y cada quien pone los accesos de una manera personalizada, ¿no? O sea, por ejemplo, hay bases de datos en donde tú solicitas, mandas una solicitud, una forma, no sé, a la Universidad de Oxford, por ejemplo, al grupo que tiene esos datos, y tú llenas esta forma, haces la solicitud, pasa por un comité evaluador y te dan acceso o no te dan acceso a esas bases de datos. Gracias, Carla. Esta pregunta es para María José, que si puedes comentar acerca de tu experiencia en la carrera, sus limitantes y cómo fue que terminaste en UGA. Pues a mí me gustó mucho estudiar genómicas, la verdad creo que fue una muy buena decisión porque pues en la licenciatura aprendí muchas cosas, pero muy combinadas, o sea, digamos que, no sé, llevaba clases de programación, pero también llevaba clases de biología. En biología principalmente es biología molecular y biología celular y pues lo que es evolución. Pero cosas muy
o sea, como ya más específicas, por ejemplo, del estudio de hongos o todo eso, eso no se ve en la carrera. Y pues a la par siempre vas utilizando herramientas, o sea, aprendes a programar y más o menos vas viendo como los fundamentos que utilizan ciertos programas o vas aprendiendo a utilizar ciertos programas. Yo creo que una limitante de la misma es si te gusta hacer como biología de campo o aprender cosas más particulares de las plantas o de hongos o bacterias en particular, cosas muy particulares como, bueno, no, más bien como ya cosas más generales, pues a lo mejor estudiar biología es una mejor opción. Pero es que, como le digo, o sea, la genómica viene precisamente del estudio de los genes y el contexto en el que están, es decir, no solo aquello que se modifica, sino aquello que también regula la expresión de los genes a través de tanto de biología molecular como de herramientas bioinformáticas. Entonces, la carrera sí es muy bioinformática, sí es mucho de programar y hacer todas esas cosas. Bueno, mi carrera es de 4 años, pero el último año tenemos que hacer un proyecto de investigación. En la carrera teníamos una clase que se llamaba Genómica Humana y ahí invitaron al doctor Andrés Moreno y él nos fue a platicar acerca de cómo estudian las poblaciones humanas. Y a mí al principio lo que me llamaba la atención es cómo muchas cosas que sabemos históricamente, al final de cuentas se pueden comprobar. O sea, es que uno a veces diría, no, pues es que, no sé, sabemos, pues lo que los españoles vinieron a América, ¿no? Y pues que, pues nosotros somos básicamente el producto de eso, ¿no? Pero ¿cómo queda plasmado a nivel genético, ¿no? ¿Cómo puedes reconstruir la historia? O como el ejemplo que puso Carla de este estudio que se hizo en el lab de Isla de Pascua, ver cómo hubo ese contacto, ¿no? Con los indígenas de América. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención y pues ya llegué al lab a hacer mi año de investigación. También había hecho ya un verano ahí. Y pues lo que me gusta mucho del trabajo de Andrés es como dice Carla, y bueno, y al Andrés y de Carla en varios proyectos, yo creo que es esta ética que manejan de cómo, o sea, es que estás tratando, como dice la frase de Carla, con personas, o sea, son parte de la historia. No es un material genético X que sacas, ¿no? Sino todo ese proceso que se tiene y, como decía Carla, que estudian mucho, pues, muestras de México, ¿no? Y yo creo que eso es muy relevante porque, pues, tenemos que hacer que nuestra población esté más representada, ¿no? Y que los beneficios que la genética puede traer también sean tangibles en nuestro país, que es un país que no tiene mucho dinero, pero que tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que por eso terminé ahí en el Evangelio y ya estoy haciendo la maestría ahí. Gracias, Marijo. Bueno, a Marijo se le olvidó decir que fue exalumna del taller Ciencia Viva, ¿eh? Así es la inicio. Muy bien, muy bien. Una preguntota extra. ¿Tú estudiaste en Enes Juriquilla o en el CSG? Estudié en Cuernavaca, en el CSG. Ok. Muchas gracias. Es que todavía no existía Juriquilla, de hecho, cuando estudié. Cierto. Gracias. Sí. Sí. Carla, Juan Pablo pregunta que cuál fue la mejor parte del proyecto para ti. Uy, Juan Pablo, la mejor parte del proyecto fue tener la satisfacción de contribuir a respaldar la identidad de los Rapa Nui de una manera amistosa y también de alguna manera mediática para decirles, pues finalmente si Rapa Nui fue anexada al territorio chileno fue por una guerra que no estaba ni en las manos de los Rapa Nui ni de los chilenos. Entonces, pues convivan con tranquilidad, ¿no? Que bastante difícil está la situación del mundo como para aumentar la agresividad y quédense con esta identidad genética de que finalmente pues son Rapa Nuis, ¿no? Y pertenecen a la Polinesia. Entonces fue algo muy mediático, muy bien recibido y de alguna manera conciliatorio. Entonces yo creo que este trabajo es una gran satisfacción porque íbamos con mucha cautela precisamente por las diferencias políticas, pero al final creo que lo pudimos manejar correctamente, éticamente y también pues respetando
a cada uno, ¿no? O sea, hubo una experiencia en donde había una maestra francesa que quería saber qué tan Rapa Nui era porque llevaba ya 35 años viviendo en la isla y pues evidentemente fue nuestro control. Pero pues finalmente le hablé de la identidad social y cultural que no tiene nada que ver con la genética, ¿no? Entonces a cada quien le damos una explicación y sobre todo pues muy respetuosa. Entonces sí creo que fue la gran satisfacción de lograr conciencia, mediar un problema político, ¿no? Entonces, conciencia de la ciencia y con conciencia también. Claro, a lo mejor esta pregunta se relaciona, pero Mariana quiere saber cuál es tu motivación e impulso para seguir estudiando este proyecto. ¿A quién? ¿A Majo? No, a ti. Mi motivación. Bueno, creo que no la redacté muy bien. Ok. Y se me fue el teléfono, así que ya no le escribí para quién era. Bueno, mi pregunta es hacia usted, ¿no? Primeramente, y después va a Majo, ¿no? ¿Qué fue la que lo impulsó a hacer todo esto? Porque creo que todos tenemos una motivación, ¿no? Tal vez conocimos alguna maestra, algún taller o un tema salió así de la nada, ¿no? Y nos dio curiosidad por estudiarlo y seguirlo. Y es lo que está haciendo usted, ¿no? Usted nos está dando un gran ejemplo de que si algo te gusta, lo puedes seguir haciendo y tener buenos resultados. Así que quiero saber qué fue la que lo impulsó a hacer eso y qué lo motiva más. Mira, Sí. lo que me impulsó a estudiar antropología, debo de decirte que antes de antropología estudié me metí a medicina, me di cuenta que por ahí no era mi vocación, me salí y me metí a estudiar antropología. Me metí a estudiar antropología porque finalmente lo que me gustaba era esta diversidad cultural que siempre me había traído mucho desde chiquita. Soy de la Ciudad de México y la primaria donde estudié estaba justo atrás de la Catedral de la Ciudad de México, a unas calles. Entonces, todos los días que viajaba en metro con mi mamá, pasábamos entre la Catedral, el Templo Mayor y la explanada de Ciudad de México. Me apasionaban esos eventos históricos, ¿no? De decir, ¿cómo puedo vivir en una ciudad que voy pasando y veo un edificio colonial? Atrás de mí está la Torre Latinoamericana, que es símbolo de desarrollo, ¿no? de México, y a mi lado derecho está el Templo Mayor. Entonces yo decía, vivo en un país precioso, en donde 3 eventos históricos ocurrieron, ¿no? Entonces desde ahí me atrajo esta diversidad de la historia, de estos 3 grandes eventos por los que hemos pasado, y sobre todo esta diversidad de las poblaciones indígenas, ¿no? Que contamos actualmente con 68 grupos indígenas, con unas variantes lingüísticas preciosas. Entonces, por eso dejé la medicina, me dediqué a estudiar antropología, y una vez dentro de antropología yo decía, ok, como dijo Majo, todos estos eventos históricos, historias orales, etnografías, ¿cómo las compruebo con más datos crudos, más datos, no nada más de hacer inferencias históricas, ¿no? Entonces fue cuando descubrí la genética y por eso es que decidí hacer una maestría y un doctorado en genética de poblaciones para precisamente hacer esta interacción entre todos esos datos históricos, arqueológicos, antropológicos que siempre me han fascinado y todos estos datos genéticos de estos mapas genéticos, ¿no? Que finalmente se me olvidó decir que un mapa genético es un mapa cromosómico tal cual, ¿no? Entonces, pues estas posiciones o estas ubicaciones de los genes, este proceso de recombinación, ¿no? Que es el que marca precisamente toda esta historia y lo que arrastra nuestra historia, pues cómo contextualizarlo. Entonces, eso es lo que me apasiona, me gusta mucho y creo que voy a seguirlo haciendo hasta que pueda, ¿no? Ahora vas tú, Majo. Sí, ahora sí yo voy a hablar del taller, África. Gracias. No, es que, o sea, sí es la verdad. Cuando estaba en la prepa, pues como que yo tenía la idea de estudiar ingeniería en biotecnología, pero con el taller sí conocí a un chavo que se llama Isaac, que estudiaba con uno de los doctores del Angevio, que me dijo que él era genómico. Y dije, pues quién sabe qué será, ¿no? Entonces, esa vez en el taller estábamos viendo como transformaciones de bacterias y
Y él nos dio un taller acerca de Arabidopsis thaliana. No, sí. Entonces, entonces me acuerdo que yo al principio estaba como muy interesada en los alimentos transgénicos. Y ya, pero entonces como empecé a ver que había muchas más cosas, o sea que no solamente podía estudiar plantas, sino otros organismos, pues entonces ya fui como buscando en Google, encontré la carrera. Entonces, o sea, sí fue como una motivación muy importante. Y dentro de la, yo estoy trabajando con el Biobanco de México, que hagan de cuenta que el gobierno hace como encuestas a nivel nacional para conocer como el estado de salud de la población. Pero en el año 2000 hicieron algo pues diferente, que fue sacar muestras sanguíneas. Entonces, lo que han hecho es que quieren tener genotipos y secuencias de toda esa población, de la población cosmopolita, ¿no? Porque las encuestas pues muestrean en base a la densidad de población que existe en los municipios. Entonces, a mí lo que me trabajo específicamente con linajes uniparentales, es decir, cosas que se heredan de manera distinta a los autosomales, que puede ser, por ejemplo, el genoma mitocondrial, que pasa solamente de nuestras mamás. O sea, todas las mitocondrias que yo tengo son las de mi mamá. Las mitocondrias que tiene mi hermano son las de mi mamá. Y el cromosoma Y, que pues se pasa de papá a hijo. Y pues sí, lo que sí me ha gustado mucho y motivado es justamente esa diversidad. Por ejemplo, ahorita estamos por obtener secuencias de poblaciones, bueno, de personas del biobanco, pero que tienen altos niveles de ancestría indígena, ¿no? Entonces me ha tocado investigar un poco más acerca de eso. Y sí, es impresionante la cantidad de pueblos indígenas que hay en México, ¿no? Y a veces ni siquiera los conocemos, ni sabemos bien cómo su lengua, o tan solo saber que, por ejemplo, que los mayas, dentro de los mayas, son como una familia, pero hay grupos indígenas que que los puedes diferenciar genéticamente, ¿no? Dependiendo del estado en la república en el que están asentados. Entonces, pues se me hizo muy interesante, pero no solamente se puede estudiar, por ejemplo, los humanos a nivel de poblaciones, también algunos animales, y esto es muy importante, por ejemplo, ahorita con todo el cambio climático, en la conservación de especies, porque puedes determinar cuando una población está en peligro, ¿no? O puedes hacer atlas genómicos o transcriptómicos para conocer mejor una especie que está en peligro de extinción y tomar medidas para conservarla. Entonces, creo que la genética, la genómica, tiene mucho potencial en estudiar la biología, porque vas entendiendo muchas cosas y aparte vas descubriendo una gran parte de la historia evolutiva. Afri, solamente sí. si me dejas añadir, perdón, Claro. a esta última respuesta, que algo que también siempre me ha movido, me puso a pensarlo otra vez que dentro de fondo siempre de las investigaciones científicas que he desarrollado a lo largo de mi vida, hay un discurso muy social, ¿no? Y ese es un discurso de igualdad. Yo creo que mis años de antropóloga en la ENA no me dejan. Y finalmente siempre digo, los humanos somos la especie más aburrida, pero la que produce más problemas, y al final las diferencias entre nosotros son mínimas. Esas diferencias a nivel genómico, perdón, las diferencias son más sociales y culturales. Entonces, creo que como especie tendríamos la capacidad de solventar esos problemas sociales y culturales. Entonces, siempre estas investigaciones me gusta concluir que finalmente somos muy parecidos, entonces las diferencias están más en la cabeza, ¿no? Entonces hay que mediar esas diferencias. Y creo que ya ahí vamos a dejarlo, ¿verdad, Afri? O no sé. Muchísimas gracias. Hay unas preguntas más, pero pues como ustedes quieran. No, o sea, yo me quedo. A mí solamente me gustaría responder la pregunta de Alejandra, de la perspectiva de la ciencia en México y Latinoamérica, dejando al lado la falta de presupuesto. La pregunta es para las dos, y es más, yo la extendería hasta Gaby, que ella también seguro puede aportar una muy buena respuesta. Yo les digo que no se desanimen, o sea, precisamente las grandes creaciones surgen de grandes necesidades. Evidentemente, a nivel no nada más local, sino a nivel internacional, tenemos una crisis, pero
algo nos ha demostrado la ciencia, que con ciencia podemos solventar las crisis. Entonces, a nivel de México y a nivel de Latinoamérica, el problema siempre ha sido el dinero y el presupuesto, y tal vez la mala forma en cómo se maneja el dinero. Entonces, yo a ustedes los invito a que se aferren a un estudio, a un sueño, a algo que les apasione, que les mueva totalmente, para que podamos vencer estas limitaciones y que sean creativos para conseguir dinero, financiamiento, redes internacionales. La ciencia es muy creativa, nos da un pensamiento muy reflexivo y realmente ser parte de una comunidad científica es muy enriquecedor. Entonces, les digo que no se desanimen, no se preocupen ahorita por el dinero, preocúpense más por su formación. Cuando ya les toque preocuparse por el dinero, ya nosotros seremos muy viejitos, podemos hacer un consejo de ancianos para pasarles experiencias y tips, pero preocúpense por formarse, por apasionarse, por tener herramientas bioinformáticas muy sólidas, porque son necesarias si les gusta mucho esto de genética de poblaciones, y sobre todo asesórense con las personas que nosotros podemos hacer. Ciencia Viva es para eso, es para darles las herramientas científicas, pero también toda la parte social, toda la parte emocional de lo que es estar en el medio científico, ¿no? Y contar con científicas como Gaby, como Afri, pues es realmente un plus que no en todos los lados se va a encontrar, ni en otras universidades del mundo. Entonces, la verdad, siéntanse muy afortunados de estar en un taller de Ciencia Viva. Como ya nos contó Majo, fue uno de los catalizadores para cambiar su vocación y esperamos que también sea un catalizador para ustedes. Muchas gracias, Carla. María José, ¿quieres agregar algo? Pues es justo lo que les iba a decir. Pues es que yo ahorita apenas soy alumna, ¿no? Pero, o sea, lo que sí es que, o sea, yo soy de aquí de Irapuato y mi familia no tiene dinero y aún así la UNAM, yo siento que me dio una gran oportunidad porque tuve una educación gratuita y siento que ahorita el CIMBESTAB está haciendo su parte, o sea, también es gratis lo que tengo y CONACYT es el que me da una beca, ¿no? Entonces, pues sí, da miedo un poco porque ves cómo están las cosas y a veces uno se desanima diciendo así como de, no, pues tengo que estudiar un montón de tiempo y luego no sé ni siquiera si va a haber un trabajo para mí, ¿no? En México, y menos si estoy viendo que están recortando el presupuesto. Pero lo que sí es que pues siempre hay una manera, ¿no? Y siempre hay que buscar el apoyo porque siempre hay muchas becas. Y la ventaja de ser bioinformática es que lo único que necesito para trabajar es una computadora. Entonces eso ayuda mucho. O sea, y yo creo que lo que yo he visto en el lab, al menos, es que las colaboraciones siempre son muy buenas, porque pues cuando no hay mucho dinero, pues juntarse con más personas que, como en otras universidades de Latinoamérica o como universidades de Estados Unidos, siempre ayuda a que eso, lo importante, como decía Carla, yo creo que es que uno se enfoque en su formación, porque ahí sin importar si somos un país que no tiene mucho dinero, pues sé que puedo hacer cosas con la información que obtenga, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos preocupa como estudiantes, ¿no? Porque pues mi trabajo no es conseguir el dinero para la investigación todavía. Claro. Doctora Gaby, quisiera agregar algo sobre el tema. Pues, pues lo normal es que estemos siempre juzgando el tiempo que nos toca vivir. Pero la verdad es que ha habido miles de crisis en el mundo, pero bueno, ¿no? O sea, es un día sí y un día no. Lo que pasa es que obviamente tú volteas y oyes, ay, pues el COVID, y oyes todo como toda una crisis, pero la verdad es que eso pasa todo el tiempo. O sea, esto sí, véanlo como una curva, un sub y baja. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues como dice Majo, formarte y estar súper preparado. Porque las oportunidades no las puedes dejar pasar, tienes que estar preparado. O sea, las cosas no te van a llegar y no te van a caer del cielo, tienes que prepararte y buscarlas. Y como el otro día decía, siempre te dicen, haz las cosas con el corazón, haz lo que te apasiona. Y el otro día leía a uno que me encanta, les voy a pasar las referencias, tiene unos libros padrísimos,
que dice, eso es para amateurs. Eso de hacer lo que amas es para amateurs. Amar lo que haces, eso es para profesionales. Porque no todo el tiempo estás haciendo cosas que amas. O sea, ustedes, sobre todo en la prepa, ya me imagino que, ay, qué flojera, ¿no? Pero hay un chorro de materias que no nos gustan. O sea, cuando pasas por la prepa, pasas por un montón de materias y maestros que de plano ni te caen bien, no te gustan, y te la tienes que rifar y lo tienes que hacer. O sea, no puedes decir, ay, no, es que yo solo estudio lo que me interesa. Pues no, mano, les voy a decir lo que es la prepa. En la prepa, no me importa si se sacan 10, pero te tienes que sacar mínimo 8. Menos de 8, aunque digas, es que soy el más brillante, soy tan listo que no necesito ese 8. No, sí lo necesitas, si no, no hay beca. Y la verdad, México es generoso, como dice Majo, tú puedes ir a muchos lugares y no te cuesta la universidad en muchos lados. Eso no pasa en Estados Unidos y no pasa en otros lados de Europa, es en México. Eso no pasa en Colombia, no pasa en Perú, no pasa en Ecuador. En México tienes oportunidades de estudiar o sea, pues porque vas y porque la escuela no te cuesta. Sí, claro, los papás pues le tienen que echar ganas y mantenerte. Pero una vez que tú pasas todos estos escalones y tienes un promedio decente, tienes beca en automático. Entonces puedes estudiar lo que sea. En México el que no estudia es porque de veras tiene un rollo diferente en la cabeza de que cree que no puede. Por eso les dije en la primera clase, apunta lo que quieres ser, porque sí puedes. Entonces métele a tu cerebro la información. Sí lo puedo hacer. Y no hay excusas porque México sí es generoso en becas y en escuelas. Y claro, lo que pasa es que a veces no sabes, ¿no? ¿Y cómo demonios hago esto? Pues si yo vivo en tal lado, pues le preguntas a Majo, y Majo tiene una red y le pregunta a otro de Ciencia Viva. Y esta red de Ciencia Viva es también para que se apoyen entre ustedes y se den tips y se ayuden de, pues, ¿cómo le hago para llegar a donde quiero? ¿No? Entonces sí se puede y de veras, ha habido tiempos malos cada rato y pues no pasa nada. Si estás preparado, todo mundo te va a necesitar, ¿sí? Y si no, te vas a quedar con tu discurso de que, ay, yo era tan bueno, pero no se podía porque se devaluó, porque no es cierto. Tú tienes que ser muy bueno y siempre vas a encontrar oportunidades. Y si yo hubiera tenido un taller de Ciencia Viva, no hubiera ido a medicina y luego me hubiera regresado a antropología. O a lo mejor sí, Carla, eres bien necia. Muy bien, muchas gracias. Muy, muy bonitas las reflexiones de las tres. Nos quedan un par de preguntas que a lo mejor podemos juntar en una. Paulina quiere saber cómo aprendieron las herramientas bioinformáticas, si mientras estaban investigando o si ya las sabían. Y otro estudiante quiere que le recomienden el mejor sistema operativo que no dé problemas. Ok. Oye, yo empiezo ya después que siga Majo, porque Majo es de las privilegiadas que sí ya no salió analfabeta bioinformática como yo, porque a mí cuando estudié, incluso la maestría y el doctorado, todavía la bioinformática no estaba tan desarrollada. Yo sigo aprendiendo las herramientas, sigo luchando con muchos problemas a los que me enfrento y me apoyo en personas como Majo, que son unos cracks en bioinformática, y creo que me encanta seguir aprendiendo y a eso me voy a dedicar toda mi vida, ¿no? A seguir aprendiendo. Muchos paquetes cuando yo empecé ya estaban, o sea, Arlequín, Network Joining, o sea, que era tal cual, lee el instructivo, mete los datos, el archivo y ya te salían los resultados. Ahora no, ahora es distinto. Ahora tienes que saber ciertos lenguajes, ¿no? O sea, mínimo R. Hay un montón, ¿no? Bueno, no un montón, hay varios en donde te tienes que entrenar y también tener esa estructura mental muy matemática para saber escribir los códigos y no equivocarte. Y también, si no tienes esa estructura tan matemática, en mi caso que yo vengo de humanidades, que me cuesta, pues siempre está el copy-paste y usas los scripts de otras personas y aprendes a correrlo. No solamente las herramientas bioinformáticas son importantes, también saber describir los resultados y hacer una buena discusión es crucial. Y eso te lo da
lo que dice Gaby, ¿no? O sea, precisamente ser un buen estudiante, aprender de todas esas materias que a lo mejor te resultan totalmente antipáticas cuando estás frente a ellas y después entiendes que la física o la química o la álgebra que viste en la prepa, pues sí resultaba importante, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia. La de Majo es totalmente distinta. Pues sí, pues es que yo estudié una carrera que básicamente era eso, ¿no? Pero lo que sí es que, o sea, aunque estudies eso, no es como que vas a saber usar todos los programas, ¿no? Yo creo que lo más importante es que te enseñen, cuando te enseñan a pensarlo de esa manera. O sea, porque no se trata de, o sea, con que sepas cómo estructurar una idea, no importa en qué lenguaje lo escribas, ¿no? Y entonces eso se va dando mucho sobre la marcha. Incluso yo he visto gente que no sabe nada de bioinformática cuando llegan al posgrado y les dan una de las clases y después de un mes yo los veo bien felices programando en R, ¿no? Y es porque muchos van aprendiendo a formular preguntas, como dice Carla, en internet hay miles de cosas y yo lo sigo usando, no es como que sepa cómo hacer todo, pero saber hacer las preguntas correctas en Google te ayuda mucho porque hay mucha gente que ya tuvo el mismo problema que tú y sabe cómo solucionarlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, aprender a buscar cómo usar las herramientas y cómo aprender a programar. Yo creo que es importante independientemente de que se estudie otra carrera porque pues la ciencia de datos es ahora como muy real porque hay demasiados datos de todo. Y lo de el sistema operativo, o sea, pues si tienes una Mac está bien, también si tienes Windows está bien. Yo uso Linux, que pues es software libre. Entonces, a mí me gusta mucho usar Linux, y les digo, es gratis, lo puedes poner si tienes una Dell o si tienes una HP o cualquier computadora, es bastante bueno. Pues Mac, igual se puede usar muy bien. Hay algunas cosas que, por ejemplo, hay programas que solo son exclusivos para Windows o hay cosas que solo son de Mac, pero como que no suele haber problema porque siempre hay una alternativa. Si preguntan de una buena computadora, por ejemplo, las de lo que tienen es que tienen una garantía muy grande. O sea, si se te descompone prácticamente te van a dar una compu nueva. Y es más económico que Mac, pero eso ya depende del dinero que puedan invertir en una computadora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de que los muchachos se nos vayan a hacer la tarea, les voy a pedir a todos que prendan su cámara para intentar nuestra foto grupal, a ver si hoy es el día. Entonces, muchachos, prendan porfa todas sus cámaras, porque esta es la foto del recuerdo, para nuestro reporte. Qué gusto verlos. Sí existían personas detrás de los iconos. Claro, claro. África nomás nos dice, pero no prende la suya. Ay, exacto. Claro. Yo aquí checando que la prendan. Entonces, préndanlas, muchachos, anímense. Miguel Arcángel, Carol, Janet, Zamora Navarro, Cintia. A todos queremos verlos. Todos no nos dijeron que nos teníamos que peinar, ¿por qué? No importa, mañana tomamos otra y ya escogen la que quieran. Sí, esta es la prueba. ¿Anda David por aquí? Sí, ya está con su cámara prendida. Sí, ay, es que yo pienso ya que se a fue mí se fue a hacer su tarea. Estoy viendo la pantalla de David, ¿verdad? Ya vimos a Cintia, nos falta Miguel, Arcángel, que no sé, no lo vemos. Ya está aquí Miguel, muy bien. Bueno, yo ahorita tengo la pantalla cubierta, pero obviamente lo que yo veo a lo mejor no lo ven ustedes. Entonces, no tengo ni idea de qué estará viendo ahorita David. Sí, ya se activó la galería previa. ¡Ah, qué bonito! Miren, se ve, ahora hasta lo voy a compartir con todos, porque sí, la teoría resultó cierta, una vez que están encendidas las cámaras. Déjenme mostrarles lo que yo estoy viendo, para que lo vean ustedes también. Ay, sí, David, ayuda. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, están viendo el Photoshop que se está abriendo para hacer mi captura. Miren, así es como se ve desde acá.
porque ya prendieron las cámaras, entonces ahora sí tenemos, qué padre. por fin ya está por fin activa esta función de galería vista previa, ¿no? Entonces, déjenme hacer un par de capturas nada más, yo les aviso. Se vale tomarle foto a la pantalla, ¿no? Mientras sale la captura. Déjenme, estoy esperando que mi Photoshop finalmente reviva. Va a ser prueba. Listo. Está genial ver tantas mujeres, ¿eh? Es que son las que se peinaron para hoy y los hombres, así como que, ¿no? Están todos en pijama y no se atreven a salir. Son las cámaras que nos faltan de prender. Creo que por la mayoría de las mujeres somos las que más se han estado interesando en estos temas de ciencia. O sea, ya las discusiones más personales. Pues de hecho en la lista son más mujeres. Son como 40 mujeres. Las mujeres somos el futuro, señoras. Así es. Totalmente de acuerdo. ¿Esta es tu pantalla, David, la que estamos viendo entonces? Sí, lo que están viendo ahorita todos, de hecho, es exactamente lo que yo estoy viendo en mi monitor. Entonces, ay, todos somos bien bonitos. Ya estoy aquí compartiendo haciendo una primer prueba de la captura, no se me vayan, porque quiero estar seguro de que la captura quedó bien antes de que alguien se me escape. Estoy abriendo varios editores de texto, de video. Mientras les comento, chicos, que hay otro taller que es el taller Ciencia para Jóvenes, que ha dirigido por muchos años el doctor Gilbor desde el CIMAT. Y este año nos juntamos para que se hicieran todos los talleres pues al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo que ustedes, acaba de terminar un taller en Campeche, y son en total, eran 11 talleres, África. Sí. 11 talleres en México, desde Baja California, Puebla, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Irapuato. Entonces somos pues un grupo de investigadores que hacemos todo este tipo de talleres, y en realidad este año nos juntamos y por primera vez logramos que el gobierno nos diera dinero para hacer estos talleres presenciales y pagarles a todos ustedes para que vinieran. Y entonces llegó el COVID y entonces ya no pudimos hacer el taller presencial. Pero estamos compartiendo los materiales y las fotos con los otros talleres de México, ¿no? Porque es una parte también de lo que le vamos a presentar a CONACYT, como uno de las cosas que hicimos. Entonces también esto es importante, porque si le demostramos que somos capaces de hacerlo hasta si hay pandemia, pues esperemos que también nos den dinero el año que entra y poder hacer más talleres presenciales. Bueno, pues ya hice varias pruebas. Hijo, la verdad es que ya hice varias pruebas y ya está. Ya tengo aquí un par de capturas en mi otra pantalla que aquí les estoy mostrando ya en Photoshop. Miren, ya están las capturitas de pantalla. Entonces, ahora sí, pues vamos a hacerla oficial. Si no tienen inconveniente, pues todos sonrían para hacer la captura de pantalla. Y mañana vamos a intentar hacer otra, porque a lo mejor algunos se fueron a la tarea. No, claro, unos sí. no han aprendido